Un aspecto importante que hicimos en esta investigación estuvo orientado a explorar un poco cómo son nuestras actitudes frente a esta pandemia, algo sin duda nuevo. Muy pocos de nosotros podemos decir que habíamos experimentado algo similar a esto. Esto es algo inédito en la historia contemporánea de la humanidad. También trabajamos con una escala de 5 puntos, donde presentábamos una expresión lo más neutra posible y le pedíamos que nos dijeran su nivel de acuerdo, donde 1 era totalmente en desacuerdo y 5 era totalmente de acuerdo. Estoy preocupado por mi futuro económico. Nos da una media de 3,45, o sea, bastante cercano al punto 4 de la escala, lo que nos dice que la gente está muy preocupada por su futuro económico. Con el confinamiento aprendí a amar más a mi familia. De ahora en adelante seré mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor hermano. Eso nos da una media de 3,89. Es decir, la gente está totalmente de acuerdo en un 42,6% y de que el confinamiento nos enseñó a aprender a valorar más la familia como ese centro en el que estamos, al que pertenecemos, al que nos pertenecemos. El confinamiento nos enseñó eso. La pandemia me enseñó a que la vida es frágil y efímera. Hay que vivir el ahora, hay que disfrutar la vida al máximo. 52% nos dice que está totalmente de acuerdo con esta expresión y nos da una media de 3,94. O sea, el nivel de acuerdo con esta expresión es bastante alto. De ahora en adelante seré más cuidadoso con mi cuerpo y mi salud. Totalmente de acuerdo, la mitad de las personas. Y en el punto 4 de la escala tenemos a un 22,8. Eso nos da una media de 4,9. La gente, después de esta experiencia del confinamiento, está mucho más cuidadoso de su cuerpo, de su salud. Las empresas que están en estos giros, en estas áreas, esperamos que puedan sacarle provecho a estos temas, a esta preocupación por la salud. Creo que de ahora en adelante haré más caridad y más apoyo a causas sociales. El acuerdo total a esta frase baja un poco, se queda en 38,6. En el punto 4, 23,4, en el punto 3, 23,1, con una media de 3,79. Yo creo que la pandemia sí logró que la gente, que comenzáramos a pensar un poco más en el prójimo, en no vivir tan egoístamente y pensar un poco en nosotros. Y eso es un tema interesante. Interesante porque probablemente muchas causas sociales a las que nos mostrábamos cierta simpatía, probablemente ellas, las que nunca participamos activamente, probablemente ahora sí quedemos un poco más sensibles con respecto a ser más caritativos, a compartir más, a dar un poco de sí mismos para esas cosas. Me siento muy optimista con respecto al futuro. Cada uno de nosotros terminó siendo mejor persona. Eso tiene un promedio de 3,43. El acuerdo es medio en esta pregunta, con un 30%. El punto 4 tiene 25% y el punto 5 un 24%. Yo podría decir que sí, la gente está optimista con respecto al mundo, al futuro, porque ellos sienten que a partir de la pandemia se sienten mejores personas. Este es un tema interesante. Pude sobrevivir a la pandemia gracias a las redes sociales y es donde el promedio, una medida muy sensible a los datos. Y como vemos en el gráfico,
no hay un punto que logre un acuerdo muy general. Totalmente de acuerdo 17%, el punto 4 15%, el punto 3 25%, el punto 2 12%, y totalmente en desacuerdo, que es el valor más alto, es 29.4%. Eso nos da una media de 3.79. Las redes sociales, yo creo que fueron elementos muy importantes. De alguna manera fue la única manera de estar conectado al mundo, y yo creo que los memes, tanto como expresión de una manera nueva de cómo la gente se relaciona con el mundo, con los demás, es interesante. Yo creo que los memes como forma de comunicación merecen en sí mismos un estudio sociológico muy interesante. La pandemia me enseñó a que debemos ser más amigables con el planeta. Eso tiene un 33.3% en el acuerdo mayor, con un 17% en el punto 4. El desacuerdo tiene un valor alto también, 23.4. Eso nos da un promedio de 3.26. Y es interesante, es muy interesante porque si bien la pandemia nos alteró la vida, sí hay, y sobre todo al principio del confinamiento, esa cosa de que el virus éramos nosotros, de que el planeta logró recuperar un montón de ecosistemas porque estábamos confinados. Creo que terminé siendo mejor persona, más preocupado por el prójimo. Aquí sí hay un acuerdo interesante en el punto positivo de la escala, con un 44%, con una media en 3.85. Creo que sí se despertó en el consumidor, en las personas, esa sensación de que no somos solos en el mundo, de que hay otras personas y de que esas personas necesitan que nos preocupemos por ellas, y que a su vez esas otras personas también se preocupen por nosotros. Tengo la esperanza de que el mundo post pandemia será un mundo mucho mejor. Totalmente de acuerdo con un 26.7, en el punto 4 24.1, en el punto 3 25. Si sumas todo eso, está por encima del 75% en los puntos medios y superiores de la escala, con una media de 3.40, o sea, cercano a 4. Hay en la gente la sensación de que el mundo post pandemia va a ser un mundo mejor. Con la pandemia mi lado espiritual se despertó o incrementó. Ahora soy mucho más espiritual. Totalmente de acuerdo 23, en el punto 4 19.8, en el punto 3 28.7. Eso nos da cerca del 70% de la gente que está pensando o que cree que la pandemia despertó su lado espiritual, lo cual es positivo, lo cual es interesante, con una media de 3.2. Me volví una persona más consciente y preocupada por mi salud, totalmente de acuerdo 27.7. Más del 75% de la muestra cree o está de acuerdo con que nos volvimos más conscientes y preocupados por nuestra salud. Honestamente me volví una persona más temerosa, vivo en un constante sobresalto. Totalmente en desacuerdo, un 28%. Eso hace que la media baje hasta el punto medio de la escala, 2.86. No podemos decir que la gente se volvió temerosa con la pandemia. Sin embargo,
Los puntos de totalmente de acuerdo, si los sumáramos, tenemos cerca del 38%, casi 39% de gente que cree o piensa que vivimos un constante sobresalto, que nos volvimos personas temerosas, lo cual es cierto, porque de alguna manera nunca habíamos atravesado una situación como esta. Creo que debo pensar más en mí y en mi familia, me siento un poco más egoísta, y consistentemente con todos los aspectos positivos de un mundo mejor, de preocupación por el prójimo, un 36% está en total desacuerdo con esta expresión. Con una media de 2,5, eso nos dice que la gente no se siente que haya desarrollado conductas egoístas en el confinamiento. Creo que la pandemia sacó la peor faceta de las personas y cosas que no creí que vería. La media aquí está en 3,02. El punto medio de la escala es el que concentra la mayor cantidad de respuestas. Es interesante, no hay un acuerdo completo en todo eso. Los puntos mayores, los puntos altos de la escala, que es totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo, están cerca del 40% de las personas consideran que vieron cosas que no creyeron que verían. Creo que lo primero que haré será irme a tomar un trago con los amigos. No me gustó esta sensación de estar solo. Totalmente de acuerdo 21 y totalmente en desacuerdo 23. El punto medio de la escala, el punto 3, concentra un 24%. No hay un acuerdo consistente. De ahora en adelante mis prioridades cambiaron, me dedicaré a mis metas, no me voy a distraer en cosas poco importantes. Totalmente de acuerdo un 26% y totalmente de desacuerdo un 24%. Insisto, no se desarrolló como tal vez hubiésemos esperado actitudes extremadamente egoístas en la persona. La pandemia no generó ese crecimiento del egoísmo y de pensar solo en sí mismo. La sensación de que somos mortales me acompaña todos los días, no volveré a ser la misma persona. Con un punto medio de 31% de respuestas en ese punto medio y con una media justamente allí de 3,2. La pandemia me enseñó a ser mejor persona, a preocuparme más por mi familia, la más cercana. Hay un punto medio de 29,4 con una media de 3,18. Esta es una pregunta que tal vez tendría a confundir un poco, pero nos da esa sensación de que la gente está más preocupada por la familia, más pendiente de su entorno familiar. Estoy un poco preocupado por el teletrabajo, no sé si pueda adaptarme a él. El promedio de esta pregunta es 3. Si sumáramos los puntos de total acuerdo y el punto 4, nos daría cerca de un 40-42% de personas que están preocupadas por el teletrabajo. Esa sensación de no saber si se pueden adaptar a él. Totalmente en desacuerdo con un 23%. Quedé un poco preocupado por la enfermedad, creo que desarrollé una compulsión por la higiene. Totalmente en desacuerdo un 41%. La gente no quedó tan sugestionada por el tema de la enfermedad de higiene como pensamos tal vez que se podía suceder, que la gente desarrollara compulsiones por la limpieza.
con una media de 2.3, o sea, cercano al punto D. No estoy de acuerdo con esa expresión. Hasta aquí nuestra aproximación a estas actitudes frente a la pandemia.